Ah, ¿ya estamos? ¿Ya estamos? Ah, mira, bueno. Yo Avisa. estaba esperando el cartelito en el Aire, aire. aire. En el aire, ¿no? El cartelito rojo. Bien, habíamos hablado el miércoles sobre, bueno, toda una problemática que no que se avecina, sino que ya está entre nosotros, ya se ve el clima. Y con el fin de hacer algo así más, una conversación más dinámica, dijimos que íbamos a traer propuestas, pero creo que yo ya no desde el debate, sino desde la lluvia de ideas, desde el parecer de cada uno, para aportar a la solución, porque creo que hay varias facetas y tenemos los desafíos en varios frentes, ¿no? Que es el climático, es lo político, es lo espiritual, es lo educativo, es lo laboral, lo económico. Hay varias facetas y creo que tiene que haber un hilo conductor Sí. que tenga coherencia, porque no puede haber conflicto entre una solución y otra, ¿no es cierto? Yo creo que, sumando a lo que vos decís, para mí la generación de conciencia o mostrando conocimiento en ciertas áreas, eso puede dar luz y echar luz, como bien dice, cuando echas luz, como que das claridad, entonces es mucho más fácil después interpretar ciertas cosas. Para mí, de mi experiencia, sobre todo por haber ido por un marketplace y una cuestión de producto sustentable y todo eso, nos dimos cuenta que el 90% de la población no tiene ni idea de lo que consume, ni cómo lo consume, ni por qué lo consume, ni el efecto que eso conlleva y todo eso. Entonces, me parece que el primer paso, desde mi punto de vista, es generar conciencia. Y bueno, en el caso mío personal, yo ya estoy trabajando en una plataforma que justamente la base principal es el desarrollo personal, después la tecnología para usar como herramienta, como un medio para transformar y con el objetivo de la sostenibilidad, digamos, eso que engloba conocimiento simple, que es el proyecto personalmente que estoy llevando adelante y buscando que sea a modo de escala. Eso es la solución que yo propongo. Para el medio ambiente, digamos. No, perdón, porque la cuestión, primero, desde mi punto de vista, la persona tiene que ver con una cuestión de desarrollo personal. Si vos no te amas vos, digamos, muy difícil que puedas amar a otro. Eso también lo he visto en mi experiencia en la área del coaching. Primero te enseñan a poder ayudarte vos, poder amarte vos, para después poder ayudar a otro. Y bueno, para mí eso es esencial, primero, el desarrollo personal. Después la tecnología yo lo veo como un medio, justamente esto es un medio que nos permite comunicarnos, llegar a distintos lugares que de otra manera años anteriores hubiese sido imposible. Y lo último, con el objetivo, para mí todo esto, de la sostenibilidad, digamos, del bien común, por decirlo de alguna manera, para toda nuestra especie, digamos. Esto es lo que, desde mi parte, la solución, digamos, mejor me fui ya mucho. Bien, yo anoche estaba hablando con unas personas, de las cuales una de ellas está como muy activa. Vos también creo que conocés a esa persona porque forma parte de un grupo que se llama Mesa de Impacto. Le pregunté, ¿no? ¿En qué están trabajando? ¿En qué están ¿Podemos dar nombre? impactando? Sí, ¿por qué no? Edgar, estaba hablando con Edgar. Mandaron al frente a Edgar. Sí, Edgar. le mandamos un abrazo a Edgar, está trabajando ahora, pero bueno, seguramente en algún momento lo va a ver. Y bueno, incluso me llamó la atención de forma positiva porque me dijo que está haciendo una diplomatura en lo que es sustentabilidad y sobre todo ligado desde la empresas B, que hay todo un movimiento que en algún momento seguramente lo abarcaremos. Y bueno, y también hablaba de esto que muchos no hablan de este movimiento. Hablo movimiento como los fanáticos de lo que es lo ecológico y bueno, y echan la culpa a todos y es el bien y el mal y llevan todo a lo extremo. Y que también hay todo un negocio en este tema de los patentamientos, las empresas B y que al menos en algunos casos están siendo como muy
digamos, se están reservando las opiniones en cuanto a dar esos permisos o catalogarlas a varias empresas que saben que no cumplen todos los requisitos. Y también con el tema de las baterías, porque en todo este contexto uno de los grandes desafíos sigue siendo la energía, ¿no? E incluso las baterías, todo lo que es el litio y cualquier tipo de batería para fabricarla, generan bastante contaminación, ¿no es cierto? Y mucho también gasto de energía, lo cual el proceso no es sostenible. No es sostenible. Entonces, ¿qué pasa? Creo que los desafíos están en varios frentes, como dije al comienzo, y como dijimos en uno de los primeros programas, a mí me gusta llevarlo más para el lado de lo que es espiritual y creo que es la única forma de abarcar absolutamente todo, porque si hay algo donde está la base de toda esta maqueta llamada mundo, existencia, se sustenta por un mundo que no se ve, ¿no es cierto? Que no se ve, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Y todo eso tiene base en lo invisible. Entonces, creo que la conciencia tiene que ser desde lo invisible para empezar a verse lo visible. Ahora, ¿cómo? Bueno, desde la conciencia del interior de cada uno, ¿cierto? Desde el corazón. Ahora, si solamente lo dejamos en el orden de lo mental, ahí estamos especulando, ahí nos enfocamos y ahí idolatramos más estrategias que el fin mismo, ¿no es cierto? Nos perdemos, nos entretenemos en estrategia e incluso también hasta podemos decir, ¿quién tiene la solución? ¿De quién fue la idea? Por ejemplo, el debate entre países, entre formas, entre maneras. Y también especulando decir, muchos todavía no entienden la importancia de esto y están cimentados en el ego, en decir, yo voy a acumular, yo quiero, si total, no sé si voy a estar vivo para cuando todo este quilombo se arme, y mientras acumulo, y punto, ¿no es cierto? Sí, es lo que decían un poco del fanatismo. Todo fanatismo es malo porque son extremos. Y también es cierto que si bien como humanidad, como civilización, podemos hacer cambios desde lo ambiental, digamos, mejorar el medio ambiente, también hay que tener en cuenta que hay ciclos, que en algún momento también lo dijimos, ciclos que son universales, que justamente por estas épocas, digamos, estaría coincidiendo, estos cambios climáticos estarían coincidiendo con cambios a nivel planetario o a nivel universo. O sea, sí, esto no quita que cada uno de nosotros pueda hacer el esfuerzo, y como humanidad podemos y debemos hacer el esfuerzo de mejorar en cuanto al medio ambiente. Y el aporte para la solución son ustedes dos. La solución mía son ustedes dos. ¿Cuál pensamos que sería el camino para una posible solución? La conciencia con S. La conciencia y la consciencia. La conciencia va más referido a un juicio valorativo respecto a la escala moral de cada uno. La conciencia, que eso es lo que debemos tener como seres humanos, algo más es el conocimiento profundo y real de nosotros, de cada uno, y del entorno que nos rodea. Entonces, en la medida que seamos más conscientes de, primero, que el mayor enemigo que podemos tener como personas y como sociedad es el ego, y el ego arrastra un montón de situaciones que terminan desembocando en el miedo, ¿sí? Y el miedo, habíamos dicho que es considerado por muchos el opuesto del amor. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el miedo, digamos? Es la sensación, de acuerdo a lo que significa, es la sensación de angustia por un peligro real o imaginario. Ahí podemos hablar qué es lo real y qué es lo imaginario. No terminamos mal la discusión ahí, pero... ¿Y acción concreta? ¿Cuál sería la acción concreta, digamos? Sabemos que la conciencia o educación o con eso es lo que
La conciencia a través primero de lo espiritual, Sí. digamos que en eso estamos de acuerdo los tres, a través de lo espiritual y también a través de la cultura, ¿sí? Porque el ser humano es un animal político, pero también es un animal de hábitos, como todos los animales tienen hábitos, ¿sí? Entonces, la propuesta concreta de solución, aparte de presentarlo a ustedes dos como solución, es desde la conciencia, desde la espiritualidad y también desde lo cultural, que a través de la educación de la cultura para crear hábitos que van más allá incluso de lo medioambiental, sino hábitos hasta de convivencia. Bueno, es interesante. Creo que cuando los seres humanos nos damos cuenta de que, bueno, hay un cálculo de que generalmente nos empezamos a hacer las preguntas existenciales a partir de los 40 años, ¿no es cierto? Creo que eso está siendo cada vez más temprano, afortunadamente. ¿Por qué? Porque bueno, las generaciones vienen más evolucionadas, al menos en algunos sentidos, no en todos, que también podríamos hablar Es discutible. de ese tema, es bastante discutible. No todos estamos muy de acuerdo con esa afirmación. Y No sé por qué me miraba a mí. sí, hemos tenido grandes debates acá con mi amigo ¿Sí? sobre millennial, centennial, baby boomers y todas esas cosas, pero es interesante. Pero para no irnos mucho del tema, yo creo que si empezamos por lo espiritual, sin quedarnos en lo mental, yo creo que también después va a ser un derramamiento en la cultura, que la cultura tiene que ver con las costumbres, porque tienen que ver con creencias y demás. Entonces, creo que hay que apuntar bien el propósito. Si nosotros primero trabajamos, como lo decía Gandhi, ¿no? Tenemos que convertirnos en el cambio que queremos ver en el mundo. Creo que la transformación siempre empieza desde dentro hacia afuera, siempre primero nosotros mismos. Ayer justamente contaba una persona que estaba hablando la tarde, una anécdota que se cuenta de Gandhi, ¿no? Una madre lleva al hijo para que Gandhi le diga que deje de comer dulces, ¿sí? Que deje de comer dulces, ¿viste? Porque no le daba artículo a la madre. Entonces Gandhi le dice, vuelvan dentro de 2 semanas. Bueno, vuelve dentro de 2 semanas y Gandhi le dice, deja de comer dulces. Entonces la madre dice, ¿por qué, si era tan sencillo, por qué no se lo dijo cuando vinimos la primera vez? Porque hasta hace 2 semanas yo también comía dulce, ¿no? A ver, tuvo que primero hacer el cambio. Claro. Con eso de la frase que tenemos ahí. Exactamente. En la oficina. Y hay una cosa también que nosotros tratamos de aportar desde ese lado también, y es revalorizar el amor. Porque no es algo abstracto, digamos, es algo concreto y mucho más real que incluso la luz del sol. Y lo que intentamos hacer a través también de este medio, de la cultura, de un montón de acciones que llevamos adelante, es revalorizar la palabra y el concepto de amor. Yo me acordaba con esto de que el opuesto del amor es el miedo, me acordaba de la mitología griega de Feibos y Deimos, que eran, digamos, el miedo, el pánico y el miedo de huir. Feibos y Deimos era el terror y el miedo que paraliza. Entonces, y curiosamente, eran hermanos en la mitología de armonía. Armonía es el consenso, la serenidad. Entonces creo que desde este medio lo que tratamos de aportar también es eso, la concordia, el consenso, la serenidad, porque muchas veces es bien sabido que ante situaciones de riesgo o extremas siempre piden mantener la calma. Serenidad, siempre piden eso, justamente porque es a través de la serenidad que podemos llegar no solo a la armonía, a la concordia, sino que también aprendemos a distinguir entre esos dos, porque eran gemelos, Febos y Deimos, y la única que los distinguía era justamente, vaya curiosidad, armonía. Porque, ¿qué le permitía distinguir a los dos gemelos? Esa calma, esa serenidad y el amor, porque eran hijos de
Afrodita. Entonces, el miedo, y esto vale no solo para los que intentan aterrorizar con el miedo del cambio climático y el fin del mundo, sino el miedo en la sociedad en general, en la nuestra en particular. Creo que debemos tener la serenidad, la calma y trabajarlo desde el amor, pero que es algo concreto, algo real, algo que puede ser practicado. Sí, muy bueno eso, lo del amor, porque creo que en definitiva tiene que ver con que el proceso o el fenómeno unificador, ¿no? Porque siempre las motivaciones detrás pueden ser diversas, podemos hacer las mismas acciones, ponernos de acuerdo, pero los motivos detrás es lo que termina definiendo los frutos reales, ¿no? Está lo ficticio y lo real. Creo que sí. Pero también el desafío es aceptar la puja de poderes, la energía, esta batalla constante que hay de diferentes miradas, intereses, y también tenemos que aceptar lo real, ¿no? Lo real como que el mundo es así, que hay muchas personas que tienen una mirada y está fantástico, porque cuando empezamos a ver que nosotros tenemos la razón y los otros y los demás, ya es como que inconscientemente estamos dando a entender que hay alguien o una parte que está de más en el mundo, ¿no es cierto? Porque si no tiene la razón y yo soy dueño de la verdad, ya los demás empiezan a molestar y los empiezo a silenciar, y justamente la no expresión tiene que ver con la inexistencia, que empieza con la invalidación, ¿no? Empieza con la censura. Entonces es muy importante esto de tener en cuenta todas las miradas, pero como vos bien decís, que se pueda sopesar en la balanza del amor, ¿no? Y que se utilice la fricción energética, el debate que nosotros también proponemos en este espacio y que también lo vamos a hacer en proyectos a través de universidades a nivel nacional. Creo que estamos dando una primicia en ese aspecto. El pulir un poco las ideas y que todos sientan que son parte del todo, ¿no? En la mirada, en la visión global de construir un mundo que sea sostenible, acorde al todo. Claro, y esto tiene que ver, y vuelvo, tal vez soy reiterativo, pero es para que la gente lo entienda, digamos. El tema de que nos bombardean desde los noticiarios, desde los medios de comunicación, desde organismos internacionales, nos bombardean con meter miedo, pánico al cambio climático, nos bombardean con lo mismo en la sociedad por cuestiones sociales, por cuestiones políticas. Y el tema, y que los griegos lo saben bien, el miedo es útil porque nos prepara, digamos, nos pone alerta sobre algún peligro, ¿sí? Cuando se tiene bajo control, cuando hay serenidad para tomar decisiones y las decisiones se toman en base al amor. Pero el miedo también tiene la parte negativa que paraliza. Entonces el miedo no solo paraliza entre el terror, el pánico, entonces no logramos aportar ningún tipo de solución. Esto no solo tiene que ver con lo medioambiental, sino con lo social y con lo político, fundamentalmente por lo que está sucediendo últimamente, particularmente en Argentina. Entonces, lo peor, y que es lo contrario al amor, es el miedo. El miedo debe ser controlado. Epicteto decía, no hay que tenerle miedo ni al destierro, ni a la cárcel, ni a la muerte. A lo que hay que tenerle miedo es al propio miedo. Pero no el miedo que nos pone alerta, sino el miedo que paraliza, que no nos deja ver la salida o la luz al final del túnel. Una pregunta, ¿el miedo no sería por ahí la ignorancia también? Decir, la falta de luz, la falta de amor, con eso, digamos, miedo, decir, en realidad, por ejemplo, podría ser cuando era chico, decir, le tengo miedo al cuco. En realidad, no sé si tener miedo al cuco, sino la ignorancia de no saber quién era el cuco, quién me iba a hacer el cuco. Digamos que
por eso de la forma de echar luz, con conocimiento, con amor, es sacar toda esa oscuridad que justamente lo da la ignorancia, me parece, que es lo que manifiesta el miedo. O está bien que el miedo es una cuestión de supervivencia, y decir, bueno, nos sirve para decir, bueno, no me voy a tirar de acá arriba porque seguramente no me va a ir muy bien, y bueno, me da miedo, me da pánico, o sea, una cuestión de que nos mantiene con vida de alguna manera. Ahora, después, en el resto de la vida, es algo que por ahí nos paraliza, nos frena, y tiene que ver, me parece, más con la ignorancia, que la ignorancia también me parece a mí bien atada a la oscuridad, y justamente la luz, el conocimiento, viene más atado al amor, me parece. Entonces, para llevarlo a alguna cuestión práctica, digamos, de mi parte, yo pretendo, de lo que yo sé, desde mi punto de vista, dar herramientas para que la gente tome conciencia. Y les solicito a ustedes si tienen alguna herramienta o algo para aconsejar. De mi parte, por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo la Kabbalah, me ayudó muchísimo la PNL, me inicié con PNL, después con coaching ontológico, después con coaching estratégico, y siempre seguir capacitándome en marketing, en distintas, pero siempre estar estudiando. Yo creo que eso, desde mi punto de vista, estar constantemente aprendiendo, obviamente para después ponerlo en práctica. Me parece que puede ser un camino para echar luz a todas estas cosas. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo ya al menos para cerrar, que me he comprometido con el tiempo que tengo que viajar, pero mi definición del miedo es usar la imaginación para crear escenarios que no te gustan, ¿sí? Y que es lo que realmente comparto y enseño. Y sí, comparto un poco, en realidad, construimos todos, o sea, lo que estoy diciendo no quita ninguno de lo que ustedes dijeron, ¿no? Y también tiene mucho que ver con la ignorancia. Ahora también, validando lo que dijiste vos, César, utilizar un poquito el miedo para fortalecer, ¿no? Porque sin la duda y el miedo está la duda, que es la parálisis por análisis, la duda que paraliza, y después está la duda en que está bien. De hecho, es una invitación de la filosofía a dudar de las propias convicciones, ¿no? Pero de una forma sana, de no creerse dueño de la verdad, porque ya ahí empezás a ser débil. O sea, la necesidad acérrima de seguridad es porque si te volvés adicto a la seguridad es porque en el fondo estás inseguro, sentís inseguridad y estás tapando una debilidad. De hecho, la manifestación de querer tener la verdad absoluta es la manifestación del propio ego. Claro, totalmente. Y además de la inseguridad, porque si yo no someto a debate una idea mía es porque en el fondo no estoy seguro de esa idea. Ahora, si yo también nos confundimos y creemos que la creencia o la idea somos nosotros, y la idea y la creencia o el punto de vista es el punto de vista y nosotros somos nosotros, y mañana podemos pensar diferente porque nos dimos cuenta, porque aprendimos o porque expandimos, y de alguna forma vamos a seguir siendo nosotros, ¿no? Entonces creo que también hay mucha confusión, que es justamente lo que hace el ego como impostor, es la idea, es el constructo, es el conjunto de creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, pero no somos nosotros, ¿no? Entonces creo que el darse cuenta tiene que ver con esta conciencia en el que realmente quiénes somos, realmente de dónde venimos, realmente qué es el mundo, para qué venimos a hacer, y en virtud de ello expresar nuestra singularidad para realizarnos nosotros, crecer y contribuir, y que siempre eso me tiene que gustar, me tiene que hacer bien a los demás, al entorno, y por lo tanto ser sostenible, no estar en conflicto con ninguna de las partes del sistema. Así que, bueno. No, yo le agregaría, digamos, la importancia de la meditación, pero no, la gente dice meditación y piensa en los monjes tibetanos que están, claro, ese nivel, esos niveles de meditación ya son muy elevados. No, una meditación mucho más simple, que es aprender a estar en el presente, desenchufarse un poco del pasado, que ya pasó y es perfecto porque no se puede cambiar, y el futuro, que nos llena por ahí de dudas o de incertidumbre, pero que todavía no llega. Entonces, la meditación lo que nos permite es tomar conciencia del presente y dejar de que nuestra mente divague entre el pasado y el futuro. No te quiere contar, pero que son
Adiós. Nos vemos. La próxima.